Secundaria primer grado. Geografía. Los espacios rurales. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura Geografía. Soy Nadia Jiménez y en esta sesión nos acompaña la maestra Brenda Lucrecia Trejo Morfín. Bienvenida, maestra. Gracias, Nadia. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. El día de hoy hablaremos de un tema muy especial, los espacios rurales. El propósito de la sesión es explicar las características demográficas, económicas y culturales de los espacios rurales, así como los retos que enfrentan actualmente en el mundo. Escriban sus dudas para que posteriormente las puedan aclarar con la ayuda de sus maestras o maestros de la asignatura. Para el desarrollo de esta sesión, vamos a necesitar cuaderno de notas, libro de texto de geografía, bolígrafos, colores, material para recortar y obtener imágenes. ¿Listos para comenzar? ¡Adelante! ¿Se han preguntado qué ventajas y desventajas hay de vivir en los espacios rurales? ¿O qué retos enfrentan los habitantes en los espacios rurales? Reflexionen también sobre la siguiente pregunta. ¿Qué son y qué características tienen los espacios rurales? Los espacios rurales son aquellos espacios dedicados a las actividades primarias, así como a la integración de la vida de las comunidades humanas con la naturaleza. Esto es, en donde coexisten los conocimientos ancestrales, valores, técnicas, experiencias y formas de organización de los distintos pueblos, de las distintas latitudes del mundo. Ahora, veamos las características demográficas de los espacios rurales. ¿Le parece bien, maestra? ¡Claro que sí! Dentro de las características demográficas tenemos que los espacios rurales presentan dispersión de su población, ya que son espacios abiertos. La densidad de población en los espacios rurales es menor que en las ciudades, ya que se contabiliza una persona por kilómetro cuadrado. Muchas veces los ancianos son los líderes que se encargan de tomar las decisiones políticas o económicas, y a veces hay mayor integración social y familiar debido al tamaño de las localidades y o comunidades. A pesar de ello, en los países subdesarrollados, la población rural es marginada, aislada y con graves problemas ambientales, sociales y económicos. Desafortunadamente así es, pero veamos cuáles son las características económicas más importantes de los espacios rurales. Dentro de ellas tenemos que predominan las actividades económicas primarias, como la agricultura, ganadería, pesca y uso forestal. Sin embargo, también se observa comercio e industrias locales. Recordemos que muchas de las materias primas obtenidas directamente del campo son perecederas, lo que en ocasiones representa una desventaja para su comercialización frente a los productos industrializados. Pero ahora destaquemos algunas de las características culturales de los espacios rurales. La principal de ellas es la gran diversidad de expresiones y manifestaciones culturales que se presentan alrededor del orbe. Otra de las características culturales más importantes de los espacios rurales es la diversidad lingüística y étnica, ya sea de las comunidades indígenas o de las civilizaciones ancestrales que ahí habiten. Ahora, uno de los principales retos que enfrentan los espacios rurales del mundo es la migración. En la actualidad, en muchos lugares de América Latina, en el sureste de Asia y África, millones de personas emigran desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas, con la finalidad de encontrar mejores condiciones de vida.
Otro de los retos más importantes en los espacios rurales es la sobreexplotación. Recordemos que en estos lugares existen gran disponibilidad de recursos naturales. Sin embargo, muchas empresas o gobiernos hacen uso irracional de ellos, lo que afecta a la vida de la población rural. La accesibilidad es otro de los retos fundamentales de los espacios rurales, ya que se tienen que recorrer muy largas distancias para acceder a los servicios de educación y salud. Asimismo, el grado de infraestructura en medios de transporte y comunicación es menor en comparación con los centros urbanos. Ahora, pensemos en las ventajas y desventajas de vivir en los espacios rurales. Una ventaja es que en comparación con las grandes ciudades, los espacios rurales presentan índices bajos de contaminación y predominan las áreas verdes. Por otro lado, la disponibilidad de recursos naturales y productos del campo en los espacios rurales representa una ventaja, ya que favorecen la nutrición y la salud de la población. Dentro de las desventajas, encontramos que en los países subdesarrollados, muchas comunidades carecen de servicios públicos, como agua, drenaje, luz o calles pavimentadas. Asimismo, existen problemas de aislamiento, discriminación y marginación. Otra desventaja de los espacios rurales son las jornadas exhaustivas que implican las actividades económicas primarias, como la agricultura y la ganadería, así como los bajos salarios y el riesgo de pérdidas en la producción. ¿Sabían que, en la actualidad, más de la mitad de la población del continente africano se ubica en las ciudades? ¿No? Pues así es. Aproximadamente el 60% de la población africana se localiza en las ciudades del continente debido a que la población rural migra del campo a la ciudad a causa de las condiciones de extrema pobreza, marginación, hambre y desnutrición que se viven en muchos de los espacios rurales africanos. Frente a esta situación, recordemos que en los espacios rurales las personas transmiten su forma de vida de generación en generación. La forma de vida se refiere a la forma en que vestimos, hablamos, comemos e incluso la forma en la que pensamos y observamos al mundo, a los pueblos y a nuestras tradiciones. La preservación de costumbres y tradiciones, la vestimenta y la comida son ejemplos de elementos culturales que las personas vamos adquiriendo y desarrollando con la vida diaria. Por ello es que cuando visitamos los espacios rurales podemos distinguir las formas y estilos de vida adecuados al lugar en el que se vive. Cuando visitamos espacios rurales, le damos mayor importancia a la recuperación y preservación de los elementos naturales y culturales del espacio geográfico, lo cual muestra valores, costumbres y tradiciones propias que van encaminadas en aprender y respetar el lugar que se visita. Bueno, recuerden tomar nota y ¿qué les parece si ahora observamos y escuchamos el siguiente video para poder fortalecer lo que hemos aprendido hasta el momento sobre los espacios rurales? ¡Excelente idea, Nadia! ¡Corre video! En el mundo identificamos espacios urbanos de espacios rurales. Ambos poseen características sociales, culturales y económicas propias. Uno de los principales criterios para clasificarlos es el número de habitantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en nuestro país una localidad es rural si el número de sus habitantes es menor a 2.500. Cuando rebasa dicha cifra, entonces es urbana. Entre otras cosas, los espacios urbanos se caracterizan por tener alta densidad de población. Las actividades económicas están relacionadas principalmente con el comercio, los servicios y la industria. Existe mayor dotación de servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, drenaje, alumbrado público y pavimentación, así como un considerable número de instalaciones educativas, de salud, culturales, recreativas y financieras. Además, hay una diversidad tanto de medios como de vías de comunicación y transporte.
Por lo general, su población no es apegada a tradiciones y costumbres. En cambio, los espacios rurales tienen menor número de habitantes. Como se distribuyen de manera dispersa en el territorio, la densidad de población es baja. Las actividades económicas se relacionan de manera directa con el aprovechamiento de los recursos naturales, con las actividades forestales, agrícolas, ganaderas y pesqueras. Existe menor cobertura de los servicios públicos básicos. Incluso, en algunos casos están ausentes. La infraestructura educativa, de salud, cultural y bancaria es escasa, especialmente en los países en desarrollo. Tanto los medios como las vías de comunicación y transporte son reducidos. Por lo general, sus habitantes poseen una cultura pegada a tradiciones y costumbres. En el video anterior se explican las características más importantes de los espacios rurales en el mundo. Ahora sabemos que en los espacios rurales hay poca población y esta se distribuye de manera dispersa en el territorio. Por lo tanto, la densidad de población es baja. Esto es que hay pocos habitantes por kilómetro cuadrado. Asimismo, las actividades económicas se relacionan con el aprovechamiento de los recursos naturales, como las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales. Ahora contaremos con la participación del maestro Cristian, que nos comparte su experiencia de vivir y trabajar en un espacio rural a través del siguiente video. Mi nombre es Cristian Torres Galicia. Soy maestro de secundaria en modalidad telesecundaria. Actualmente laboro en la Escuela Telesecundaria Bicentenario de la Independencia de México, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz. Anteriormente, me tocó trabajar en las localidades de Tres Zapotes y Tlaltetela, al sur del estado de Veracruz. Les compartiré un poco de mi experiencia acerca de cómo ha sido trabajar en espacios rurales y qué características los distinguen. Algunas de sus características demográficas son que el número de sus habitantes es menor a 2.500. Todas las actividades que ahí se realizan pertenecen al sector primario. Dentro del espacio rural, la distribución de la población se encuentra dispersa en el territorio. Las actividades económicas se relacionan directamente con el aprovechamiento de los recursos naturales, tanto forestales, agrícolas, ganaderas y pesqueras. Existe un menor espacio de cobertura en cuanto a los servicios básicos e incluso pueden estar ausentes. La infraestructura educativa, de salud, cultura y bancaria es escasa o nula. Tanto los medios como las vías de comunicación y transporte son reducidos. Por lo general, sus habitantes poseen una cultura pegada a tradiciones y a costumbres. Hay un número reducido en el uso de la tecnología y más en las actividades económicas. Por lo tanto, hay mucha deserción por parte de los estudiantes, ya que algunos apoyan a sus familias en esas actividades económicas para mejorar los ingresos y ellos les gusta más, en este caso, conocer acerca de geografía, tipos de climas, irse a espacios rurales un poquito más alejados o allegados a su localidad, tanto urbanos o por qué no decirlo, a ciudades más grandes. Para complementar la información que hemos revisado, veamos y escuchemos el siguiente video. Yo soy la profesora María Alejandra Acosta García. Soy geógrafa. Les voy a hablar sobre distribución de la población y sus consecuencias. ¿Cómo se distribuye la población en México y el mundo? En primaria, los alumnos estudiaron la relación entre los espacios rurales y urbanos, los problemas y desafíos de la población en América, así como los factores que influyen en la distribución de la población en el mundo. En esta secuencia se profundizará sobre las consecuencias sociales, económicas y ambientales de la distribución de la población en México y el mundo. ¿Cómo se distribuye la población en el lugar donde vives? La distribución de la población en el espacio geográfico depende de componentes naturales, económicos, políticos y culturales. Naturales. La gente elige para vivir zonas con clima templado, relieve de planicie
o llanura y suelos fértiles con disponibilidad de agua, que resultan favorables para la agricultura y la construcción de viviendas e infraestructura. Económicos. Prefieren vivir en lugares con industrias, comercios y servicios que incluyan medios de transporte y oferta laboral. Políticos. Las políticas de población del gobierno y los conflictos bélicos influyen también en la distribución de la población. ¿Cómo leer un mapa de densidad de población? Se sugiere que con ayuda del mapa 2.1 Densidad de población en el mundo, página 124 del libro del alumno, destaquen las 4 zonas de alta densidad de población. Sur y sureste de Asia, integrado por países de las penínsulas de Indochina e Indostán. Este de Asia corresponde al litoral de China y las islas de Japón. Centro occidental de Europa incluyen países desarrollados: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Bélgica, entre otros. Norte de América corresponde la costa noreste de Estados Unidos de América, la región de los Grandes Lagos y el sureste de Canadá. Características de las zonas de alta densidad de población en el mundo. Estas áreas se caracterizan por tener relieve poco abrupto, principalmente llanuras fluviales, con suelos fértiles aptos para la agricultura, con climas templados o cálidos, donde se han desarrollado las ciudades más importantes del mundo con una gran diversificación de actividades económicas como la industrial y de servicios, que ofrecen una amplia oferta de empleos. ¿Dónde vives? ¿En un espacio rural o un espacio urbano? ¿Por qué? Tienen alta densidad de población, tienen actividades económicas relacionadas con el comercio, los servicios y la industria. Generalmente tienen dotación de servicios básicos como la electricidad, agua potable, drenaje, alumbrado público, así como servicios de educación, salud, actividades culturales, recreativas y financieras. Diversidad de medios de transporte y vías de comunicación. Características de los espacios rurales. Menor número de habitantes, densidad de población baja. Las actividades económicas se relacionan con el aprovechamiento de los recursos naturales, como forestales, agrícolas y pesqueros. Existe menor cobertura de servicios básicos. Los servicios de educación, salud y cultura son escasos, sobre todo en países en desarrollo. Los medios de transporte y vías de comunicación son reducidos. Los habitantes poseen una cultura apegada a tradiciones y costumbres. ¿Cómo es la población del espacio geográfico donde vives? Es importante que establezca relaciones con los temas del bloque 1 y con la lección anterior. Por ejemplo, pueden observar que África tiene las tasas de natalidad más altas. Sin embargo, es el continente con menor urbanización. Los alumnos pueden investigar a qué se debe esto. También puede seleccionar un país de este continente de su interés y analizar las características de población. Agradezco que nos haya acompañado y para mayor información consulte el portal de Telesecundaria. Recordemos que la importancia de las actividades primarias en los espacios rurales está en que representan la fuente de las materias primas que consumimos y utilizamos en todo el mundo. Ahora, como dato interesante, sepan que cada país define sus propios criterios para delimitar los espacios rurales de los urbanos. Sin embargo, todos consideran el número de habitantes. Por ejemplo, en México, una localidad con menos de 2.500 habitantes es considerada un espacio rural, y lo mismo ocurre en Estados Unidos de América. Pero en países como España o Grecia se considera rural a las localidades con menos de 10.000 habitantes. Por otro lado, hay países como Dinamarca en los que se clasifican como localidad rural a cualquier espacio que tenga menos de 250 personas. Interesante, ¿no? Muy interesante información, Nadia. Recuerden que todo lo revisado en esta sesión lo pueden seguir investigando en su libro de texto de Geografía de México y del Mundo o consultando la página de Conaliteg. Antes de concluir, les vamos a plantear el siguiente reto.
Elaboren un mapa mental agregando dibujos o imágenes sobre las características más importantes de los espacios rurales. Pueden incorporar ilustraciones e identificar las ventajas y desventajas de vivir en los espacios rurales. Por ahora hemos llegado al final de esta sesión. Recuerden que entre más informados y preparados estemos, reconoceremos la importancia que tienen los espacios rurales en nuestra vida cotidiana. Con lo que aprendieron, reflexionen y contesten la pregunta inicial. ¿Qué ventajas y desventajas hay de vivir en los espacios rurales? ¡Listo! Por hoy hemos llegado al final, pero todavía nos queda mucho por aprender de la geografía de México y del mundo. Así que nos vemos pronto de nuevo aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.